Viví más tu radio. Viví más de Dale que va. Tengo una canción. La temperatura en Córdoba ha subido un poquito, estamos en 20, casi 29 grados, estamos en, déjame ver, 28 grados 7 décimas. Estamos casi en 29 grados, 28 grados, hace 28 grados, estamos casi en 29. Hace calor, está muy pesado, pero también tiene que ver con el clima que estamos viviendo alrededor, que se nos está quemando Córdoba, se nos está quemando. Y estamos rogando que venga el agua. Dicen que para esta noche habría tormentas fuertes. Que venga agua, que caiga mucha agua, es lo que deseamos. No sé si ya me puede escuchar, si está en condiciones de escucharme, si me recibe, pero yo lo estoy viendo allá y es un placer enorme recibirlo al señor Marcelo Ullo, al profesor, doctor, politólogo, libros por doquier, gente de acá, de allá que lo sigue, que lo llama, que consulta sus libros para conocer cuál talismán de saber qué va a pasar con esta Argentina. Si miramos hacia atrás, por ahí podemos entender qué es lo que va a pasar. ¿Me escucha usted o no me escucha? Sí, yo la escucho perfectamente. ¿Y usted? Ahí está, recibo perfectamente, lo recibo perfectamente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a nuestro Dale que va. Qué placer encontrarlo por acá, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias por su invitación. Ahora vamos a poder hablar bien, porque la otra vez estuvimos también en el programa Altavoces, lo tuvimos, y le quiero contar que es uno de los videos más vistos y más visitados, lleva a la punta ya lejísimos en cuanto a pics que la gente quiere conocer acerca de la geopolítica. Pareciera que la geopolítica es para una élite, para una parte de la sociedad que entiende de qué se habla, pero la geopolítica puede sernos útil a los argentinos de pie, Marcelo. Y claro, porque la geopolítica es lo que condiciona nuestra vida. ¿Qué es también la geopolítica? Es la relación que se da entre los distintos, ¿no es cierto?, países. Y esa relación entre los distintos países, ¿está?, dependiendo cómo sea esa relación, condiciona nuestra vida cotidiana. Es decir, habrá seguramente muchos oyentes, ¿no es cierto?, que trabajan en una fábrica de automóviles, por ejemplo, en Córdoba, ¿no es cierto?, que está las grandes fábricas de automóviles de Argentina, como Renault. Y bueno, un acuerdo comercial con China podría significar, por ejemplo, el cierre de la fábrica de Renault o su disminución a la más mínima expresión. Es decir, que una cuestión de geopolítica determinada por el gobierno nacional, que es una relación especial con China, en el cual esa relación especial nosotros solo venderíamos materias primas y seríamos importadores de productos industriales con China, puede condicionar la vida de esa persona que puede trabajar de gerente en la fábrica de Córdoba o de obrero, o que puede ser un terciarizado que hace la electricidad de la fábrica, y a su vez cuando esa persona pierde su trabajo, ¿no es cierto?, deja de pagar el alquiler y perjudica a aquel que había ahorrado toda su vida para tener, se entiende, una casa más para alquilar, y perjudica a aquel que tiene una granja al lado de la esquina, esa persona que fue echado de la fábrica y que ya no le puede vender. Es decir, es toda una cadena, ¿no es cierto?, de perjuicio. Entonces la geopolítica es muy importante porque entenderla implica la posibilidad de oponernos a un acuerdo, por ejemplo, como el que el gobierno nacional está, ¿no es cierto?, de forma tácita, porque no hay nada escrito, tácita, sellando con China, que realmente va a hacer desaparecer la única poca industria nacional que nos queda para convertirnos en el chiquero de China, en la gran fábrica de chanchos de China, de cochinillos, de cerdo, como se lo quisiera llamar, que claro, va a traer un primer momento de crecimiento económico, porque hay que construir los chiqueros, valga esta palabra, y después extremadamente perjuicio. Marcelo, nunca mejor dicho, tirarle perlas a los chanchos, ¿no? Nunca mejor dicho, digo, en este tiempo, tirarle perlas a los chanchos sería entregar nuestra tierra para que se hagan estos chiqueros. Sí, pero hay que explicarle a la gente, porque el gobierno lo disfraza, de que esto es tremendamente perjudicial para la Argentina, tremendamente perjudicial, porque los chinos se desprenden de esto, porque han comprobado, después de ya 30 años, del modelo de crear cerdos de forma industrial,
que los cerdos transmiten innumerables cantidades de peste a los hombres cuando están siendo criados de esa forma, como si fuese una fábrica de cerdos, que es lo que ellos nos proponen, hacer 200 millones de cerdos para China, que como les decía, da trabajo en un principio, pero a costa de cerrar la poca industria nacional que nos queda, y como consecuencia en el largo plazo, ¿no es cierto?, el profundizar una agricultura industrial que implica quemar definitivamente las tierras de la pampa con productos agroquímicos y la posibilidad ya comprobada científicamente de que innumerables cantidades de peste, virus nos afectan a nosotros los argentinos. Por eso China quiere sacarse eso de encima. China ya ha comprobado por 30 años de ejercicio de esa forma de producir de cerdo de forma industrial, que tiene numerosos problemas de salud con su población, y dijo, bueno, ¿quién pueden ser los tontos del mundo que acepten estos negocios? Ahí están, los argentinos. Bueno, fenómeno. Mandémoselo a los argentinos, que estos giles seguro que aceptan. Y ahí se ve clarito cómo la geopolítica condiciona nuestra vida, ¿no? No, decía que también aceptamos lo de la soja, que lo de la soja, que también ellos son los más importantes compradores de soja, quemando y tirando tierra, porque la tierra no se vuelve cuando pasa la soja, la tierra ya no vuelve a ser lo que era, destruyendo también parte de nuestro territorio. No tienen la culpa. Claro, no tienen la culpa nuestros pobres chacareros, ¿no es cierto?, que con muy buena fe y con mucho trabajo, ellos en la década del 90 aceptaron este modelo agrícola industrial, de agricultura industrial, que en realidad es una agricultura de la muerte. Ellos no sabían esto, no tienen la culpa nuestros chacareros en el campo, que trabajan todo el día para poder producir. Nadie les explicó que ese modelo de agricultura industrial le iba a posibilitar hacer una ganancia y comprar un departamento en Córdoba, un departamento en Rosario o en Villa María, ¿no es cierto?, pero que en realidad estaban condenando a sus hijos y a sus nietos a la muerte por cáncer. Y hoy vemos que la real pandemia de la Argentina no es el coronavirus, la real pandemia de la Argentina es el cáncer, y ahí están los cientos y miles de casos, ¿se entiende?, de niños con cáncer, de jóvenes con cáncer, cosa inconcebible en cualquier parte del mundo, que están en nuestros pueblos, ¿se entiende?, en los pueblos de Santa Fe, en Las Rosas, en María Susana, pero también se entiende en los pueblos de Córdoba, como San Francisco. Tienen un índice, se entiende, de muertos por cáncer que no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Y entonces, claro, nosotros compramos alegremente el modelo de agricultura industrial, que es un modelo de agricultura tóxico, se entiende, que nos conduce a la muerte de nuestra propia población, es decir, a la muerte de nuestros chacareros. Ellos fueron engañados. ¿Hay alternativa? Sí, hay alternativa. Yo no propongo ningún cambio brusco. Ay, como que se nos tilda un poquito la transmisión. No lo puedo escuchar ahí estamos. Simplemente un modelo No logramos escuchar la propuesta del modelo que él está pensando, porque se le ha tildado. No sé si es su internet, si es la nuestra, pero internet anda terrible. Le voy a escribir. También tenía ganas de preguntarle ahora, cuando volvemos a retomar con la comunicación con él, con respecto a las vacunas. A las vacunas de Oxford, las vacunas que nos quieren traer, que ahora se está poniendo en riesgo a la población con respecto a esto, ¿no? ¿Qué piensa, cómo ve él esta situación sobre las vacunas de Oxford? Si seremos los próximos guatemaltecos del siglo XXI, ¿no? Tiene una visión bastante particular, y no es que ya se le van a tildar seguramente de antivacunas a él, pero conocer la verdad, conocer el pasado, nos lleva a entender de una manera diferente el presente y mirar hacia el futuro, ¿no? Ahí lo estoy viendo de nuevo, que se le había caído, ahí lo admito de nuevo,
Se había caído, no pudimos escuchar, doctor, cuál era la propuesta suya con respecto a esto que veníamos hablando. ¿Qué es el modelo que usted piensa que podríamos empezar a desandar en Argentina? Claro, hay que ser realista. Punto número uno, como le decía, no es culpa de nuestros chacareros, ¿no es cierto? De nuestros hombres de campo que fueron engañados, ¿está? Y que no se dieron cuenta que le daban pan para hoy y hambre para mañana, porque este modelo va a terminar arruinando las tierras argentinas, pero fundamentalmente matando a sus nietos de cáncer, matando a sus nietos de cáncer. Entonces, no se trata de hacer ningún cambio brusco, ninguna locura. Se trata de entrar a una transición entre este modelo de agricultura industrial tóxica que nos conduce a la muerte de nuestra gente de campo, porque como decía, el índice de muertos por cáncer en los pueblos de Santa Fe y Córdoba es el más alto del mundo, sin duda alguna, para iniciar un modelo distinto, una transición hacia un modelo distinto de una agricultura natural. ¿Y por qué? Porque hay un mercado para los productos naturales, es decir, para los huevos de gallina que caminan, ¿no es cierto?, para productos agrícolas que no estén contaminados por agrotóxicos y que van a valer en el mercado mundial muchísimo más de lo que valen ahora. Yo lamentablemente no tengo la lista en la mano, pero el otro día pedí que se me hiciera en un supermercado de España, en Salamanca más precisamente, la comparación entre cuánto valían, por ejemplo, huevos orgánicos y huevos industriales. ¿Cuánto valía un kilo de carne picada de una vaca que camina y de una vaca, se entiende, criada a corral, con distintos productos químicos, como se le pone a la vaca que está en el corral, miles, se entiende, de inyecciones para evitar que las patitas se le llenen, se entiende, de infecciones? Bueno, la diferencia es gigantesca. La diferencia es gigantesca y conviene mucho más producir productos naturales y va a convenir mucho más. ¿Por qué va a convenir mucho más? Porque los pueblos del mundo no quieren morirse de cáncer. En Estados Unidos, en Alemania, en Japón, aún en China, las clases medias, media y medias altas no van a querer morirse de cáncer. Entonces, están dispuestos a pagar por productos naturales más del 300, 400%, 500% en algunos casos de los que valen los productos hechos con agrotóxicos. Entonces, ese es nuestro camino, ¿verdad? ¿Y por qué podemos hacerlo nosotros y no otro país? Porque eso requiere enormes cantidades de extensión de tierra, porque disminuye el rendimiento por hectárea, ¿no es cierto? Pero uno, al tener mucha cantidad de tierra como nosotros, puede adoptar este modelo de agricultura industrial, porque sigue produciendo mucho, pero vende, ¿no es cierto?, a un precio muy superior en el mercado mundial. Y ese es el proyecto que tiene que iniciar la Argentina para a su vez acumular capital y con ese acumular capital favorecer el desarrollo industrial nuevo, de una industria nueva, tecnologizante, moderna para la Argentina, y no aceptar el modelo que nos propone el gobierno, que es cambiar o profundizar el modelo agrícola tóxico industrial, una agricultura de la muerte, profundizar esa agricultura de la muerte ahora con una ganadería de la muerte, que es la producción industrial de cerdos, que es una ganadería de la muerte porque ya China lo ha experimentado, por eso quiere sacarse el problema de encima, porque implica la posibilidad de traspasar enormes cantidades de enfermedades del cerdo al ser humano y sería condenarnos definitivamente, ¿no es cierto?, y regalar ese precioso don que Dios nos dio, que son nuestras tierras fértiles, ¿no? La verdad es que es un tema, pero nosotros tenemos una vasta extensión de tierra a la que deberíamos de poblar, ¿no? Siempre hago el paralelo de hace 30, 40, 50 años atrás, la cantidad de gente que había en México, en Brasil, que son extensiones también grandes como la nuestra, cuánta gente tenían, cuánta gente tienen hoy, y vemos nosotros que nos hemos quedado absolutamente atrás en cuanto a hacer la revolución, como dijo Menem, la revolución reproductiva, ¿no? En aquel momento, que me acuerdo en los 90, que era hasta gracioso verlo, pero que nunca se pudo cumplir, porque somos 45 millones de argentinos y necesitamos extendernos hacia la Patagonia, hacia las tierras del sur, y tenemos mucha tierra todavía por cubrir. Otro tema al que quiero quiero exprimir, doctor, lo quiero exprimir. Sí. Un tema que Permíteme una cosita, que le diga antes.
No hay ningún interés en eso, no hay ningún interés que la Argentina crezca por parte de nuestra clase política. Y se puede decir que no hay ningún interés, ni de este gobierno, ni del anterior, con total objetividad, con total certeza científica, porque ellos destinan los recursos no a que una mujer que quiera tener su hijo pueda permanecer más tiempo en su casa y criarlo, destinan su dinero no a que usted se case, ¿no es cierto?, se case y tenga una familia y el Estado le dé la posibilidad de un crédito a largo plazo para hacerse una casa, ¿se entiende? No ajustada a la inflación para que usted se muera, ¿se entiende?, a los 3 años y no pueda pagarla, de la bronca, sino que ellos dedican el poco dinero que tenemos a cosas francamente superfluas, como es la política de género. ¿Está? No hay plata para la familia, no hay plata para los niños, pero sí hay plata para otra cosa. ¿Está? Y bueno, es por eso que no hay ningún tipo de interés. La clase política argentina es la culpable de la situación argentina actual. A nosotros nos sobran recursos materiales. Lo que nos falta es dignidad, nos falta patriotismo, nos falta una clase política formada y con valores morales suficientes. Porque al no tener valores morales suficientes se cae siempre en la corrupción, y al no estar formada no saben lo que pasa en el mundo y terminan comprando el primer buzón, se entiende, que alguno le vende como salvavidas, y ese buzón que acabamos de comprar como salvavidas de plomo, es el proyecto de China de convertirnos en el chiquero del mundo. Y también otro de los proyectos que se ha comprado es que vamos a ser productores de la vacuna salvadora, ¿no?, de Oxford. Otro proyecto que también nos están vendiendo como, también la va a producir Brasil, después salió de que también la va a producir Brasil, pero bueno, parece que los políticos argentinos viven otra realidad, viven otra vida. Hay que hacerse varias preguntas, ¿no? Ahí hay que hacerse varias preguntas, si usted me permite, ¿no? Las preguntas, como decía Sócrates, son la puerta de entrada para llegar a la verdad, ¿no? Y hay que hacerse una pregunta. Si un país estuvo en guerra con un país B y ocupa, se entiende, todavía una parte de su territorio, la ocupa todavía una parte del territorio muy importante, que son prácticamente más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, contando las aguas, lo que se llama la zona económica exclusiva que ese país ocupa. Es lógico pensar que el país que ocupa el territorio de otro con el cual estuvo en guerra le mande la vacuna realmente eficiente o le mande una vacuna que sea inocua o perjudicial. Es una primera gran pregunta, teórica, ¿está? Pero por otra parte, podemos hacernos otra pregunta. ¿Alguien en su sano juicio, ¿está?, puede afirmar que cuando el Imperio Alemán ocupaba Alsacia y Lorena, que eran 2 provincias de Francia, Francia hubiese aceptado una vacuna hecha por el ocupante una parte de su territorio? Hay que preguntarse estas preguntas, ¿no es cierto? Salvo de creer en la ingenuidad más absoluta, en la ingenuidad más absoluta de creer que las empresas privadas y las universidades no tienen relación con la política de cada uno de esos países. Yo vengo de poner como una pequeña nota en Facebook un dato muy importante para reflexionar sobre esto. En el año 1946, la prestigiosa Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, más un prestigioso laboratorio y la prestigiosa Fundación Rockefeller, ¿no?, ensayaron como conejitos de India con los hondureños. ¿Verdad? Miles y miles de hondureños engañados fueron usados de conejitos de India para probar qué pasaba con la penicilina y la sífilis. Y bueno, ¿y por qué lo sabemos esto? Bueno, porque hace pocos años atrás, en el 2015, un grupo de sobrevivientes le hizo un juicio a la universidad, a esta prestigiosa universidad norteamericana. Digo, prestigiosa universidad norteamericana, porque el presidente de la nación tiene la desfachatez de decirnos que es una prestigiosa universidad inglesa. ¿Y qué? ¿Y qué? La prestigiosa universidad también de los Estados Unidos, Johns Hopkins, fue la que experimentó, se entiende, con niños guatemaltecos, porque ¿qué usaron? Huérfanos. Usaron huérfanos, se entiende, para poder experimentar sobre ellos, claro, no tenían padre ni madre que lo protegiesen. Usaron presos para experimentar y usaron pobres soldados que obedecían órdenes sin preguntarse. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿está? Porque se puede ser ingenuo y también se puede ser un malvado. Yo
tiendo a pensar que lo que hay es ingenuidad y no maldad, ¿no es cierto? Dejando por lo menos esa puerta abierta para que quien ha sido ingenuo se corrija. ¿Usted cree que la política argentina es ingenua, inocente de lo que nos está sucediendo? No, no lo creo, pero por lo menos dejo la puerta abierta para ver si hay alguno que se arrepiente de las maldades que están haciendo, ¿no? En el país tenemos la experiencia que de los arrepentidos después desaparecen. Así que creo que no se están queriendo arrepentir ninguno de lo que nos está pasando. Es muy probable, ¿no es cierto? Muy probable. Acá hay nombres y apellidos que son culpables de la situación argentina actual. ¿Está? Y eso empezó, se entiende, con el golpe de Estado de 1976, que puso al país de rodillas. No nos olvidemos, y esto es muy importante de marcarlo, en marzo de 1976, la Argentina tenía 4.000 millones de dólares de deuda externa, 4.000 millones. Cuando el gobierno militar deja el gobierno, la Argentina tenía 40.000 millones de dólares de deuda externa. Y hoy sabemos, porque hubo un fallo de la justicia, el fallo del juez Ballesteros, es decir, no es una invención, hay un fallo de la justicia, que el 80% de esa deuda fue contraída fraudulentamente, es decir, que el señor Martínez de Hoz, con el equipo de economía que lo acompañaba, más los que estaban en el Banco Central, muchos de ellos ahora grandes y prestigiosos economistas, cometieron un fraude contra la Argentina. ¿En qué consistió ese fraude? Que estaba de acuerdo el equipo de Martínez de Hoz con el Banco Central en decir que se recibía una plata desde Inglaterra que en realidad nunca llegaba. Ellos cobraban una comisión por decir eso, ¿verdad? Y esto cualquiera puede leerlo porque se ha publicado el libro del fallo del juez Ballesteros. ¿Y por qué, se preguntará su audiencia, el señor Alfredo Martínez de Hoz, junto con los delincuentes que estaban en el Banco Central, no fueron presos? Bueno, porque el juez tuvo, digamos, por así decirlo, de alguna manera, tuvo suficiente tiempo para hacer el fallo, pero se les pasó la tortuga, porque se le escapó la tortuga porque hizo su fallo después que el delito había prescrito. Es decir, se dijo en el fallo, señores, toda esta gente tendría que ir preso, han cometido delito, de esos 4.000 millones, de esos 40.000 millones de dólares que debemos, el 80% es fraudulento, esa plata nunca llegó, quiere decir que no la debemos, pero no pueden ir presos porque ha prescrito la causa. Eso fue una de las vergüenzas más gigantescas de la historia argentina, y más vergonzoso fue que ninguno de los políticos sentados en el Congreso de la Nación alzara su voz para denunciar esto, para denunciar por lo menos políticamente, ya que no se podía poner preso, por lo menos que el pueblo argentino supiese que habíamos sido engañados. Ninguno de los políticos del Congreso dijo nada, se callaron, se entiende, la boca con 50 cadenas. Nos pregunta Gustavo, uno de nuestros oyentes que está viendo justamente la charla con usted, dice, ¿podemos reclamar de alguna manera no pagar o que nos devuelvan lo robado con la deuda en este punto? ¿O puede ser un punto a reclamar a futuro de lograr un mínimo de poder real? Bueno, ahora no podemos reclamarlo. El momento oportuno para reclamarlo, ¿no es cierto?, fue cuando Alfonsín asume la presidencia. Cuando Alfonsín asume la presidencia, uno de sus ministros, el ministro Grispan, que fue su primer, no recuerdo si era su primer o segundo ministro de Economía, creo que era el primer ministro de Economía, él propone auditar la deuda. Es decir, como cualquier persona, si mañana usted y yo nos hacemos cargo, se entiende, de una empresa, lo primero que hacemos es auditarla para ver cuál ha sido el manejo de la administración anterior. Bueno, Grispan, que era el ministro de Economía de Alfonsín, propone auditar la deuda, pues sabía que esa deuda era fraudulenta. Entonces era el momento para plantearlo. Los bancos que habían dado la deuda estaban muy complicados también porque habían cometido un delito en sus respectivos países, porque también es un delito allá. Y entonces estaban muy complicados. Nosotros podríamos haberlo planteado. Alfonsín no se animó a plantearlo y terminó echando a su ministro de Economía. Y de ahí comenzó la gran debacle del gobierno alfonsinista que condujo a la hiperinflación, ¿no es cierto? Porque no tenía plata para pagar la deuda, y de ahí se entiende el plan Salvador de Menem, supuesto plan Salvador, ¿no es cierto?, de Menem, que era como, ¿cómo explicarlo? Es como si yo, ¿no es cierto?, tengo
un malestar, me duele algo en el cuerpo y usted me dice, bueno, Marcelo, toma Actron. Bueno, yo tomo Actron. Y con el Actron ese tiro, se entiende, 1 semana, 2 semanas, tiro 5 meses, pero en realidad el Actron hace que no me duela nada, pero yo me sigo pudriendo por dentro. Y entonces el plan que aplicó, ¿no es cierto?, en ese momento Menem, parecía mágico, porque no nos dolía nada. Un peso era un dólar un peso, absolutamente irreal, y la Argentina se seguía podriendo económicamente, pero no nos dolía nada porque era como si tomábamos Actron cada 8 horas. Al final, si uno toma Actron cada 8 horas, al cabo de un año, se le arruina el hígado, se le hacen úlceras en el estómago y se muere. Pues eso fue lo que nos pasó y ahí explotó, se entiende, todo con la convertibilidad y de la arruga. Y después tuvimos una segunda oportunidad con los precios altos de las materias primas, de una agricultura tóxica, pero que nos daba en ese momento dinero para tratar de haber reconvertido industrialmente la Argentina, y lo desperdiciamos, ¿entiendes? Lo desperdiciamos porque hay que ser muy claro en esto. Los subsidios son muy importantes y hay que aplicar siempre subsidios en estado de necesidad. Si mañana se entiende una catástrofe climática, aniquilar a la ciudad de Rosario y la gente se queda sin casa, hay que aplicar un subsidio urgente para que la gente pueda recomponerse. Pero los subsidios deben ser siempre, se entiende, transitorios, porque lo único que provoca recuperación de la economía y dignidad para la persona, para que no se degrade moralmente, es el trabajo. Entonces hay que dar trabajo y no subsidio, porque el trabajo dignifica, porque cada uno debe por lo menos producir lo que consume, porque si no se degrada moralmente al no hacerlo. No solo la economía se arruina, sino que se degrada moralmente. Y a partir de ese boom de las hojas, implementamos un sistema de subsidio gigantesco, necesario en el primer momento, que se volvió extremadamente perjudicial después, porque degradó moralmente al pueblo y nos hizo perder la oportunidad de invertir, se entiende, en productividad, en reconversión industrial, ¿no? Y después el precio se cayó, y ahora nos quedamos sin el pan y sin la torta. No, hace décadas que venimos con un plan sistemático de empobrecimiento, creo yo, que es un plan sistemático de empobrecimiento, de manejo de la gente y de generaciones que no saben lo que es trabajar, porque están viviendo justamente de este subsidio que se sigue dando y se sigue agrandando, porque lo que nos está pasando hoy, para mirar hacia atrás, lo que nos está pasando hoy realmente es preocupante. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Qué piensa de los dichos que está tan ahora en boga y ayer, ahora salió a desdecirse, a pedir disculpas de lo que dijo el expresidente Eduardo Duhalde con respecto a lo que podría venirse en la Argentina un golpe de Estado? No, prefiero no opinar sobre eso porque no he estado siguiendo atentamente lo que decía. Ah, bueno, se ha presentado en la televisión diciendo que Argentina es de los más golpistas, o sea, que no tenemos un ejército, pero que la gente está harta, dice él, y que eso podría llevar a que tengamos un golpe de Estado, que no creo que sea así. No sé si tendremos el coraje de hacerlo los argentinos, no sé. Creo que el banderazo el 17 de agosto fue importante, ¿no? No sé a qué atribuir sus declaraciones, en qué intencionalidad política habrá tenido, porque él es un político y tiene que tener una intencionalidad. Y realmente, como no lo he seguido, no sé qué intencionalidad habrá tenido. Por algo lo habrá dicho, alguna intención tiene, ¿cierto? Buena o mala, no quiero abrir juicio al respecto, pero nadie dice eso gratuitamente, ¿no es cierto? Si lo dice, no. Porque algo se trae debajo del poncho, ¿no? Ciertamente. Usted que ha trabajado mucho y sabe tanto acerca de este tema, si miramos hacia atrás, vemos al radicalismo con el señor Alfonsín, lo tenemos a Menem con el peronismo, que dicen ser peronistas y venir y trayendo lo que nos está pasando ahora, que viene arrastrado, como bien dijo usted, desde los militares. Este peronismo que hoy parece que se levanta o que tenemos como representantes, porque ahora todo el mundo le echa la culpa de lo desastroso, más sobre todo la resistencia, dice que este peronismo es peronia, ¿no? No es el peronismo de Perón. ¿Usted qué mirada tiene sobre esto? ¿Realmente estos representan los valores y pensamientos de Juan Domingo Perón o esto es muy
distinto a lo que él había planteado o planeado como república. No, esto es totalmente antagónico con el pensamiento de Perón, totalmente antagónico. Esto sería el antiperonismo. El peronismo, ¿no es cierto?, surge como un movimiento político, ¿cierto?, que en los términos como se usaba en la década del 70 era un movimiento político que se llamaba Liberación Nacional, ¿verdad? Es decir, porque la verdad es que en el mundo existen, no porque haya malvados, sino porque hay poderes. En el mundo hay países subordinantes y países subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que los que tienen poder mandan y los que no tienen poder obedecen. Y el que tiene poder manda a beneficio propio. No es que los Estados Unidos sean malvados, ni los chinos sean malvados, ni los ingleses sean malvados, sino que en la arena internacional el que tiene poder manda y el que no tiene poder obedece, pero obedece en función de la necesidad de los otros, no de sus propias necesidades. Y así se constituyen en el mundo países subordinantes y países subordinados. ¿Está? Ha sido siempre así y así será en la historia de la humanidad. Y el peronismo intentó realizar lo que yo denomino una insubordinación fundante. ¿Qué es lo que quieren los países industrializados? Que uno no se industrialice, porque ellos quieren vender sus mercaderías. Pero además no quieren que uno se industrialice, porque la industria es poder. Y el que tiene poder manda, y el que no tiene poder obedece. Entonces, siempre ha existido un grupo de países, ¿cierto?, poderosos, que no quieren que los otros lleguen a su estadio de poder y desarrollo. ¿Está? Esto así ha sido siempre la historia de la humanidad y no hay por qué asustarse de esto, como a alguien que se asustase porque va a jugar al rugby y le pegan. Mire, el rugby es así. Si usted no quiere ir a jugar a este deporte, no lo juegue, pero si entra a la cancha, es así. Esto no es el fútbol ni el cricket. Entonces, la arena política internacional es así. Y el peronismo nació como un movimiento de insubordinación fundante para industrializar la Argentina, para profundizar su proceso industrializador. Y de hecho se avanzó mucho porque Argentina llegó a ser el cuarto país en el mundo a fabricar un avión a reacción en el periodo que va del 45 al 55, periodo que se ha tendido sobre él una especie de leyenda negra gigantesca, ¿está? Por aquellos sectores que quieren que seamos siempre un país subordinado. Ahora bien, cuando Perón muere, y sobre todo después del golpe de Estado de 1976, podemos decir que el peronismo murió con él, ¿está? O murió con el golpe. ¿Por qué? Porque los países dominantes tienen para dominarnos, no ejército, porque dominar con ejército es una forma muy burda, sino tienen para dominarnos lo que yo llamo la subordinación ideológica, es decir, exportarnos una ideología, para hacernos hacer lo que ellos quieren que hagamos sin necesidad de que nos lo digan, ¿está? Y el peronismo con Menem adopta como ideología el neoliberalismo, que era, se entiende, la apertura indiscriminada de la economía que terminó liquidando nuestras industrias, la desregulación del mercado laboral que dejó a los trabajadores sin ningún tipo de derecho. Es decir, adopta como ideología de subordinación el neoliberalismo y se convierte entonces de un movimiento nacional de liberación en un partido de administración de la dependencia. Todo lo contrario para lo cual nació. Pero a su vez, ¿no es cierto?, cuando asistimos al fenómeno kirchnerista y sobre todo cristinista, ahí se produce una nueva reconversión, ¿no es cierto?, del peronismo en un partido de administración de la dependencia. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque el cristinismo adopta como ideología de subordinación el progresismo. El progresismo que tiene como nudo central, se entiende, la hispanofobia, el fundamentalismo indigenista que conduce a una nueva fragmentación territorial de nuestra patria, de nuestras patrias ya fragmentadas en la época de la dominación inglesa, la ideología de género que destruye espiritualmente a nuestros niños. Y entonces, adoptando esa ideología foránea, ¿no es cierto?, venida de afuera, otra vez, ¿no es cierto?, el peronismo se transforma en un partido de administración de la dependencia. Ahora, yo siempre hago la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Porque hay que ser muy objetivo y hay que tener un criterio de verdad, ¿no? Un criterio de verdad. Si los grandes buitres del mundo, a la cual nosotros le debemos nuestra deuda externa, con lo cual tenemos que negociar y nos chupa nuestra sangre, ¿está? Esos grandes fondos de inversión, esos, a uno les llaman filántropos, ¿está?, a los vampiros. Si esos grandes buitres del mundo, que son los que nos tienen atado con la deuda, predican el libre comercio y quieren que abramos nuestra economía, quiere decir que eso no puede ser bueno para nosotros, independientemente si a mí me gusta o no el libre comercio. Si esos buitres del mundo quieren eso,
no puede ser bueno para nosotros. Si Drácula quiere que dejemos la ventana abierta de nuestras casas, quiere decir que eso no puede ser bueno para nosotros. Si esos buitres y vampiros del mundo quieren la privatización de todas las empresas del Estado, aún las estratégicas, que son justamente las que no hay que privatizar, quiere decir que eso no puede ser bueno para nosotros. Si esos grandes buitres del mundo predican, se entiende, el abortismo serial, la ideología de género, y van a predicar después, se entiende, en la legalización de la pedofilia, quiere decir que eso no puede ser bueno para nosotros. Y esto independientemente de nuestra orientación ideológica y de nuestros gustos, ¿está? Si Drácula está aquel que nos chupa la sangre a través de la deuda externa, porque son exactamente los mismos, financia todas las fundaciones progresistas del mundo que predican el aborto serial, la ideología de género, ¿se entiende? Y ahora están predicando la legalización de la pedofilia, quiere decir que eso no puede ser bueno para nosotros, porque lo que es bueno para Drácula, lo que es bueno, se entiende, para los buitres del mundo, que son los cuales tenemos que pagar mes por mes la deuda externa, no puede ser bueno para nosotros. Ese es el criterio de verdad. ¿Está? Y a partir de ese criterio de verdad hay que ordenar la cabeza de cada uno. Cada uno de los argentinos debe ordenar su cabeza. Y esto no es una cuestión de gusto. ¿Me gusta la sopa o no me gusta? Mira, no importa si te gusta o no te gusta. Acá Drácula quiere que vos dejes las ventanas abiertas. Independientemente de si hace calor o te gusta dormir con la ventana abierta, hay que cerrarla, si no Drácula entra. La verdad es que uno se queda así pensando, realmente nos están chupando la sangre y no hemos visto, no encontramos al mosquito, no encontramos el mosquito que nos está, ¿y dónde lo tenemos inyectado que nos está sacando? La verdad es que usted hablaba acerca de la ideología de género y hablaba acerca del abortismo, estas nuevas culturas de la muerte, ¿no? Esta es una cultura de la muerte, una cultura foránea en la que... ¿Por qué no nos dimos cuenta los argentinos, Marcelo, que nos estaba pasando esto? Porque arrancó en el 2006, cuando se empezó, en el 2006 se promulgó la 26.150, que es la ley ESI. En el 2006. También pasó lo del matrimonio igualitario y hoy nos explota en la cara todo esto de la ideología de género. Hay gente que no tiene idea, todavía hay gente que no tiene idea, después de 2 años de la lucha que venimos llevando en contra del aborto y de las leyes estas mal llamadas interrupciones voluntarias o interrupciones legales. Recién ahora abrimos los ojos y me pongo en este lugar, no había visto lo que se venía con la ESI, no había visto cómo hoy te mandan el material. Yo tengo un hijo de 10 años, te mandan el material para que lo hagas en tu casa. Y vos decís, yo esta asquerosidad no le voy a dar a mi hijo. ¿Cómo hago para no hacerlo? ¿Cómo hago para que la ley me avale? ¿Cómo hago para decirle, no, paren, hasta acá llegaron? Bueno, como no nos dimos cuenta, está en su momento, de la apertura indiscriminada de la economía que traía el neoliberalismo, que iba a llevar al quiebre de nuestras fábricas y a la miseria material de nuestros pueblos. ¿Está? Como no nos dimos cuenta que la pérdida de las leyes sociales iban a dejar indefensa a nuestros trabajadores, tampoco nos dimos cuenta, se entiende, cuando nos estaban vendiendo la ideología de género, el asesinato de los niños por nacer, porque eso es el aborto, el asesinato de los niños por nacer, tampoco nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta porque hay un sistema de subordinación ideológica cultural hecho de los grandes medios masivos de comunicación, ¿está? Que son una especie de amansadora de las conciencias, ¿está? Desde ahí, desde los grandes medios masivos de comunicación que están al servicio, se entiende, de la oligarquía financiera mundial, esto hay que decirlo con todas las letras, ¿está? El 60% de la economía mundial está controlada por apenas 600 empresas multinacionales. Dentro de esas 600 empresas están las cadenas de noticias y los que producen sentido y contenido, como Netflix, como Disney. Y de esas 600 empresas multinacionales que controlan el 60% de la economía mundial, 200 son compañías financieras oficiales o no, bancos, podemos decir oficiales o no. Es decir, que existe una oligarquía financiera mundial, ¿está?, que concentra el 60% de la economía mundial y que tiene hoy 2 ideologías de subordinación, 2 ideologías para dominar a los pueblos. Por un lado tiene, se entiende, el neoliberalismo, apertura indiscriminada de la economía, privatización a ultranza aún de las empresas estratégicas, desregulación
del mercado de trabajo para destruir materialmente a los pueblos, y a su vez tiene para destruirlos espiritualmente, ¿no es cierto? Hoy el progresismo, cuyo nudo central es la ideología de género, y en el caso hispanoamericano el fundamentalismo indigenista. Entonces la oligarquía financiera mundial, que es la que controla los grandes medios masivos de comunicación y productora de noticias, la que crea esta ideología de subordinación que se va expandiendo por todos los medios de comunicación, con dibujitos, con series, haciéndonos ver como normal lo que en realidad no es normal, haciendo que no apreciemos que en realidad se trata de una ideología que viene de afuera, de nuestro ámbito cultural y de nuestra nación, destinada a destruir materialmente a nuestros pueblos. Y esto yo se lo discuto a cualquiera, porque si el señor Rockefeller se entiende, un angelito, entonces yo me suicido. Si los grandes vampiros del mundo son angelitos, yo me suicido. Porque todas las fundaciones que hoy predican la ideología de género reciben plata en Argentina de fundaciones extranjeras, conducidas o dirigidas, estas fundaciones, por los grandes vampiros, por los buitres del mundo. Entonces, lo que es bueno para los buitres, si ellos ponen su dinero en eso, y si ellos financian eso, quiere decir que no es bueno para nosotros. Y no me importa si me gusta o no me gusta, no puede ser nunca bueno para nosotros. Pero claro, no nos damos cuenta de esto porque se ha montado una gigantesca subordinación ideológica que sobre todo ha convencido a nuestros más jóvenes. Nuestros más jóvenes no saben, se entiende, que marchando con el pañuelo verde en el cuello, marchando, se entiende, con el pañuelo verde en el brazo, siendo lo mejor que tenemos, estos jóvenes, siendo lo mejor que tenemos, en realidad estas son la mano de obra más barata del imperialismo internacional del dinero y de la oligarquía financiera internacional. Bueno, eso no lo saben. Hay que explicárselo, hay que decirle, vos estás marchando, se entiende, contra la deuda externa, y después marchás, se entiende, a favor del aborto, pero el mismo tipo que nos está sacando la plata de la deuda externa es el mismo que está financiando estas marchas que vos vas a hacer a favor del aborto, ¿está? Y eso por lo menos te tiene que llamar a una pregunta, te tiene que provocar una pregunta, ¿está? ¿Cómo es posible esto? Entonces, bueno, y como nosotros no hemos sido capaces de explicarle a nuestros jóvenes esta contradicción fragrante, ¿está? Entonces ellos han comprado este paquete ideológico que es el progresismo, que destruye espiritualmente a los pueblos, que está hecho para eso, para destruirlo espiritualmente. Pensaba que la izquierda que hoy tenemos es tan derecha, la izquierda capitalista, ¿no? Porque ellos van en contra de lo que los está sosteniendo. Por un lado marchan en contra, sí, pero del otro lado lo sostienen para que salgan a marchar, ¿no? Es como una gran mentira en la que no podemos estar. Acá izquierda y derecha, ¿no es cierto?, no se diferencian en nada en el fondo. Tenemos un caso que fue el caso típico, se entiende, de Macri, ¿no es cierto?, del presidente Macri, que no tenía en su agenda el tema del aborto y que fue él quien lo presentó. ¿Y por qué? Bueno, porque vino el señor Obama, que es un representante de la oligarquía financiera mundial, hay que decirlo con todas las letras, y le dijo, mirá, hermano, acá tienen que aprobar esto, si no la plata del fondo no viene. Y como nosotros no tenemos presidentes, nosotros hace muchos años que no tenemos más presidentes, que tenemos simplemente gerentes del poder mundial, no son presidentes, son gerentes, reciben órdenes o subgerentes, si usted quiere. Entonces, Macri dijo, sí, bueno, ¿dónde hay que firmar? Para que me den 40.000 millones de dólares del fondo, tengo que poner la ley del aborto. Y la pongo, porque él es un gerente. ¿No? Y lo mismo acontece con Quiliciño, que estaba anteriormente. ¿Qué pasó entonces? Que el Senado no le votó a favor la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿es que todavía hay algunos despiertos, algunos que realmente quieren a la Argentina, no se rinden ante el poder internacional? Hay todavía en ambos partidos mayoritarios, todavía hay patriotas, ¿no?, que puesto ante esa circunstancia decisiva, dijeron, no, esto no puede pasar. Todavía hay. Entonces, hay un reservorio en ambos grupos políticos mayoritarios todavía de patriotas, algunos confundidos, otros menos confundidos, pero todavía hay un reservorio. Por eso yo tengo esperanza, ¿está? Tengo esperanza de que explicando, clarificando la situación,
diciendo, señores, acá no es una cuestión de ir de la teoría a la realidad, no es ir de lo que nos gusta o lo que desearíamos, es cuestión de ir de lo que necesitamos hacer. Y lo que necesitamos hacer no puede ser coincidente con aquello que quieren que hagamos los mismos que nos están chupando la sangre, que son los que le debemos la deuda, ¿está? Entonces, cuestión de sentarse a explicar bien las cosas. No tengo mucho tiempo más, doctor. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay algunos que no hay nada que explicarle porque son agentes de estos poderes, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría no lo son. Tengo dos preguntas para hacerle y bueno, como ya no tengo mucho tiempo, quiero, Gustavo, que está ahí también, está prendido, Gustavo Muñoz fue quien me hizo conocerlo a usted, porque tiene todos los libros, los ha comprado y me vive diciendo, mirá lo que dice, tenemos que ser nosotros los de la, ¿cómo es fundante? Lo de la... Resistencia, no, insubordinación fundante. Tenemos que ser los insubordinados fundantes, Marilena, tenemos que ser nosotros los insubordinados fundantes en este nuevo tiempo, no en el siglo XXI. Y pregunta Gustavo, ¿qué consecuencias puede tener un político que hipotéticamente aplique una medida, por decir, poner los controles al oro en nuestro territorio y subir las retenciones a la exportación minera? Sería un milagro que esto suceda, me parece, ¿no? No, consecuencia no va a tener ninguna más, se entiende, que el beneficio de la propia patria. Es decir, la Argentina comenzaría a renacer. Es decir, acá hay una serie de mitos, ¿está? ¿Qué es lo que pasa con la Argentina? Es como, ¿usted tiene una casa, María Elena? Sí. ¿Usted tiene una casita? Tengo una casita, ¿Tiene un jardín? Sí. Tengo un patio. ¿Tiene un jardincito? Sí. Bueno, tiene algunas macetas. Y tiene una manguera con la cual usted riega las plantas. Exacto. ¿Cierto? O una regadora. Sí. Bien, ¿qué pasaría si usted, la manguera, en vez de regar sus plantas, se entiende, la manguera va a regar las plantas del vecino? Las suyas se secan, ¿está? Y la situación argentina es muy sencilla. Nosotros producimos muchas riquezas, que es el agua que va por la manguera, pero resulta que esa manguera va a un jardín que no es el nuestro. Es cuestión de poner la manguera en el jardín nuestro y la Argentina vuelve a florecer como un jardín. Vuelve a florecer como un jardín. Hay que terminar con un mito, porque a nosotros nos sobran recursos materiales, tenemos la proporción, recursos naturales, cantidad de habitantes más impresionante del mundo. A lo que a nosotros lo que nos falta es patriotismo y valores morales suficientes, es decir, nos faltan patriotas y hombres, se entiende, de honor, que no se corrompan y vayan al gobierno para robar. Eso es todo. Si tenemos patriotas y hombres que no van a robar al gobierno, lo que hacen es poner la manguera para que chorree en el jardín nuestro y no en el jardín del vecino, y la Argentina comienza a florecer de vuelta como un hermoso jardín, ¿está? Y se terminó nuestra pesadilla. ¿Usted cree, ya para terminar, por qué es tan difícil para algunos ir contra la ideología de género? ¿Por qué ha sido muy fácil levantarse e ir contra el asesinato intrauterino de personas en gestación? Ha sido bien claro, es vida o muerte. Pero ¿por qué es tan difícil oponerse, por ejemplo, a todo lo que trae acarreada la ideología de género? Ley Micaela, los cupos, que ahora parece ser el feminismo. ¿Por qué es tan difícil para el político? Porque esto es una cuestión de política. El aparato político del LGBT, el colectivo LGBT, el aparato político del feminismo marxista, tan extremista. ¿Por qué es tan difícil que la Argentina, que el político argentino confronte eso, Marcelo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Tiene miedo de que lo traten de homofóbico? Falta coraje, claro. Falta coraje. No tienen coraje, por no decir una palabra que no puedo usarla en público, claro. No, que la gente debe entender qué quiero decir. Le falta coraje, eso es todo. ¿Está? Y entonces con eso no vamos a ninguna parte. ¿Está? Porque le falta coraje porque no tienen valores morales suficientes. Esa es la gran desgracia de la Argentina, ¿no? Exactamente. Yo creo que también está la otra presión, la de la plata, que viene justamente por la imposición de estas ideologías, ¿no? Entonces los políticos están viendo si me voy contra esto, me quitan la plata, ¿y cómo hago? Porque se están queriendo salvar, me parece. Bueno, pero eso quiere decir que no tienen valores morales suficientes. No tienen principios. Son aquellos como ese famoso humorista que decía, ¿no?
señora, yo tengo mis principios, pero si a ustedes no les gustan, tengo otros. Nuestro político es así, ellos tienen sus principios, pero si no gustan, tienen otros, y en el fondo no tienen principios. Por eso digo, insisto, a nosotros nos falta patriotismo y valores morales suficientes, sino nos faltan patriotas con principios, ¿verdad? Y eso es todo el chiste de la Argentina, que se ha formado una clase política, ¿no?, que ha llegado al gobierno y que después recluta con este gobierno y, repito, con el anterior exactamente igual. ¿Y qué recluta? ¿Recluta a la buena gente? No, no recluta a la buena gente. Recluta, se entiende, a aquellos que son como ellos, que no tienen ni patriotismo ni valores morales suficientes. Hay que romper este círculo vicioso. Pero para romper este círculo vicioso hay que rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el progresismo. No se puede hacer, como andan algunos predicando por ahí, rechazar nada más al progresismo sin rechazar al neoliberalismo. Porque el neoliberalismo nos destruye materialmente, es lo que hace Rafael, lo que ha dejado a nuestra gente sin trabajo. Por eso es la apertura indiscriminada de la economía, no es económico. Entonces hay que rechazar al mismo tiempo al neoliberalismo y rechazar al mismo tiempo al progresismo. Y la Argentina, el problema que tenemos ahora, que las propuestas políticas que hoy existen, unos rechazan el neoliberalismo y no rechazan el progresismo, y otros rechazan el progresismo y no rechazan el neoliberalismo. Y no hay solución si nosotros no rechazamos al mismo tiempo las dos ideologías de subordinación creadas por la oligarquía financiera mundial para empobrecernos materialmente y para aniquilarnos espiritualmente. Sin familias no hay patria. Y es ahí donde han apuntado, a destruir la familia. Bueno, se nos acabó el tiempo, Marcelo. Sin me quedaron familia como no hay patria y sin industria no hay nación. Alguien decía, usted lo dijo al comienzo, la dignidad que trae el trabajo, ¿no? No la he escuchado. La dignidad que trae el trabajo es lo que necesitamos, o sea, el trabajo nos hace dignifica. La Biblia dice que el obrero merece un salario, ¿no? Pero para ser obrero hay que trabajar. Acá en la Argentina cada vez hay menos gente que quiere trabajar y más gente que quiere cobrar. Entonces se aprietan el cuello a la gente que trabaja para mantener a los que no quieren trabajar pero que también quieren ganar. Y es un círculo vicioso del que según se desprende de sus palabras, Marcelo, lo sacamos con patriotismo, con valor, como sacamos a los ingleses allá en las invasiones inglesas. Tendremos que ponernos las mujeres a calentar aceite hirviendo y echarles para que se vayan de nuestra tierra y empezar a liberarnos de alguna manera también de esto, ¿no? Sin temor. A lo mejor habrá algunas bajas, pero sin temor. Usted lo ha dicho bien. Usted lo ha dicho bien porque solo podremos derrotar al progresismo en mano de las mujeres. Solo las mujeres podrán derrotar al progresismo. Nosotros los hombres no lo podremos hacer. Si las mujeres no lo hacen y se ponen al frente de esto, la Argentina estará perdida. Solo las mujeres podrán salvarnos. No tengo ninguna duda de eso. Bueno, ese sería el empoderamiento, bendito empoderamiento de las mujeres, ¿no? Ojalá que hayan muchas que se animen. Le agradezco enormemente la entrevista, de verdad, es un placer charlar con usted, Marcelo. Muchas gracias por todas sus palabras, siempre de deferencia para con mi persona. Espero que se haya sentido cómodo. Me sentí muy nerviosa porque sé que la vara es muy alta, porque usted es una persona sumamente sabia, conocedora, muy justo, por lo que puedo ver también, muy justo en cuanto a su manera de expresarse y ¿qué decirle? Vastamente conocedor de lo que habla. Gracias por prestarnos esta horita y charlar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted y un saludo a todos los amigos de Córdoba. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros, bueno, escritor, politólogo, no sé, una gran cantidad de cosas que puedo decirte de este hombre que sabe y tanto. Y tanto. Me encantó, la verdad, creo que hay esperanzas. Es lo que siento, que nos ha tirado una soga, más allá de todo lo malo que se vea, como vislumbra, creo que hay esperanzas. Y Argentina es un pueblo que tiene esperanza. Así que creo que vamos a salir de esta también.
no vamos a bajar los brazos. Las 4 de la tarde con 7 minutos, ya no me puedo quedar más. Gracias a todos los que se quedaron mirándonos y acompañándonos. Vamos a subir esta entrevista, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que aquellos que quieran puedan seguir viéndola y puedan seguir compartiéndola y escuchando atentamente lo que dice Marcelo Gullo con respecto a cómo salir de esta situación en la Argentina. ¿Hay expectativas? Sí. ¿Hay esperanza? Sí. Hace falta patriotismo. Y vamos por todos los patriotas que estamos ahí y que nos acompañan también a través de nuestras redes sociales. Mañana, si Dios quiere, miércoles nos volvemos a encontrar a la 1 de la tarde, de 1 a 4, nuestro Dale que va. Gracias por estar ahí. Lucho Ponce, dirección, Andrea Fonseca, producción, aquí en la conducción, María Elena Ontivero. Como siempre, quedas en las manos de quien todo lo puede y la muy buena compañía de la radio. Chao. Hasta mañana a la 1. Esta fue una producción marcada por tus deseos. Marcada por tus deseos. Una pausa en el vibrante camino de la radio. Hasta la próxima, cuando volvamos a vibrar con lo mejor de la radio. Hasta la próxima, cuando volvamos a vibrar con Dale que va, dale que va. Recargate, te esperamos. La estación que te brinda siempre un poco más. La estación que te brinda siempre un poco más. En Radio Un Nuevo Día, 102.7 FM. Radio Cristiana Un Nuevo Día.